Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 516 de Política a la Mexicana de este sábado 1 de diciembre, en que ya lo del electo quedó atrás y ya a partir de hoy Andrés Manuel López Obrador es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, un hombre con una popularidad que nadie le puede negar. Hoy, ya para salir de su casa, su domicilio particular, para irse al Congreso de la Unión, pues lo esperaron cientos de personas y en todo el recorrido lo fueron acompañando, ya lo esperaban, ya sabían por dónde iba la ruta que iba a seguir su Jetta, el Jetta blanco, y en el Zócalo y en todos lados donde se para, él sabe que tiene ese dominio de las masas, ese control de las bases, esa influencia sobre el sabio pueblo mexicano, y hoy en su discurso en el Congreso de la Unión, pues nos pareció excelente en cuanto a lo estrictamente gubernamental. ¿Por qué? Porque hizo un recuento de los daños prácticamente de lo que ha pasado en México y a los mexicanos con los gobiernos de 3 décadas para acá, dijo, y pues que han mal administrado la riqueza de México, y aún tiene todavía México, dijo, con qué dar, porque para dar la batalla, porque tiene muchos recursos naturales sobre todo. El neoliberalismo, dijo, le hizo mucho daño al país. No va a haber ya más política de ese tipo. Y hasta ahí, es decir, hizo un recuento de los daños muy preciso. Por ejemplo, a los que se le fue con todo fueron a los dos sexenios panistas de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa respecto a la deuda de México, que pues era de 1.600.000 millones de pesos cuando Fox llegó, y con Calderón y Fox se fue a las alturas, y ya hoy con Peña Nieto cierra casi en los 10 billones de pesos. Y dice él, ¿cómo es posible que esto haya podido suceder? Bueno, la corrupción, la impunidad y toda esa gama de hechos que son una auténtica traición a México. Dijo que no va a barrer para atrás, porque no se trata de perseguir, sino de sumar para trabajar en la unidad, y que, empezando por su gobierno, no se va a permitir ningún acto de corrupción, tampoco de nepotismo, para los que suelen ayudar a la familia, y que en su caso también él tendrá que rendir cuentas, y que a los 3 años, a la mitad de su sexenio, se va a someter al arbitrio, a la consideración, a la opinión, a la decisión del sabio pueblo mexicano, con una encuesta que ya va a ser organizada por el Instituto Nacional Electoral, por las reformas que ya anunció que se van a hacer al artículo 35 constitucional, y que dirá el pueblo si sigue en el cargo, renuncia, pide licencia y se va. Él sabe lo que está diciendo. Por supuesto que sí lo va a hacer, pero él sabe también, como le estamos diciendo, que tiene al pueblo de su lado, de ese sector de los 30 millones que votó por él, de los 30 de 90 millones que votaron por él, porque unos 24, 25 millones, 30 millones quizá, o más, votaron por los otros candidatos. Pero también es un gran reto. ¿Qué tal si en 3 años no logra hacer todo lo que está prometiendo, ofreciendo, como mucho empleo, mucha inversión, tanto nacional como extranjera, y hizo una serie de consideraciones que le gustó a la gente? Desgraciadamente, el poder marea, y el hombre se engolosinó
todo iba bien, prácticamente color de rosa en su discurso, porque cuanto decía era cierto, fue cierto todo lo que expuso. Y lo vimos muy centrado, decíamos, el retiro allá en el rancho La Chingada, con Silvio Rodríguez y Miguel Ángel Revilla, y un miembro del Partido Laborista de Gran Bretaña, le sirvió. Se le vio muy centrado, muy bien ubicado, leyó muy bien y todo iba bien, decíamos, hasta que se puso a agradecer a sus invitados especiales su presencia. Abrió por orden de importancia y de acuerdo a la estatura de cada quien, política y gubernamental, con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pompeo, que fue el que trajo la representación del presidente Donald Trump, y también con la hija de Donald Trump, Bianca. Les agradeció cumplidamente, trajeron una delegación casi de 100 personas aproximadamente, pero después ya en esa carrera de a las felicitaciones y los agradecimientos, pues se le ocurrió citar al innombrable Nicolás Maduro, que no llegó al Congreso. Ya lo esperaba el PAN con una manta que pusieron, una lona: Maduro, no eres bienvenido a México, dictador. Y no, ¿para qué lo mencionó? Ahí se vino abajo el encanto que había logrado hacer del auditorio ahí presente y del que seguía el evento a través de la televisión en cobertura nacional. Y todavía le añadió otro más, a Evo Morales, al también dictador presidente de Bolivia. Y las griterías, las rechiflas de dictador, dictador, dictador no se hicieron esperar. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia que tuvo esto? Que la delegación de Estados Unidos no fue a Palacio Nacional a la comida, a la recepción que ofreció allí el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y este es un mensaje cifrado que hay que entenderlo. ¿Por qué no fueron? Seguramente sospecharon que el dueño de la situación y del escenario, López Obrador, hubiese querido acercar a Maduro al vicepresidente de Estados Unidos. Y háganme favor, no hay relaciones buenas. Y como un dictador, como todo el mundo, como ahí se le gritó en el Congreso, aunque no estaba, y qué bueno que no fue, pero las protestas fuera del Congreso estuvieron a la orden del día. Quemaron efigies de Maduro: dictador, no te queremos, eres persona no grata en México. Y creemos nosotros que ese fue el gran error de Andrés Manuel López Obrador. Y es para preguntarse, ¿vale la pena? ¿Pero qué necesidad de sacrificar tanto? Es decir, provocar la ira del intolerante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por invitar a un dictador, un tipo que está cometiendo crímenes de lesa humanidad con el pueblo venezolano porque lo tiene carente de alimentos y de medicamentos y de atención médica. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena que López Obrador haya preferido actuar conforme a su ideología política por sobre los altos intereses de México que ofreció al jurar que defenderá? Es una pregunta que todo el mundo nos hacemos. Creo, en este caso, que hubo ahí un grave error político de López Obrador, cuando por esa, ya se sabía, él nunca se pronunció en contra del régimen dictatorial de Venezuela cuando Hugo Chávez y ahora con este heredero de la dictadura. Y hoy, pues, le estuvieron diciendo: Maduro no debe venir. Él es
el que controla a las masas, pero no puede controlar a otros países, no puede controlar al país más poderoso del mundo como Estados Unidos, y ojalá esto no tenga repercusiones, porque sabemos quién gobierna Estados Unidos. Un tipo que simple y sencillamente no entiende de razones, es violento, toma decisiones sin conectar la cabeza con la lengua en las declaraciones que suele hacer, lapidarias contra el que sea, y aquí algo más podría suceder en esa relación, que queramos o no. No es cosa de que porque sea solamente el país más poderoso del mundo, sino que es nuestro vecino, con el que tiene México ese tratado comercial que acaban de firmar apenas ayer en Venezuela, en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, el presidente estadounidense, el primer ministro canadiense y ahora el expresidente mexicano. ¿Qué vendrá de todo esto? Ojalá y no pase de ahí simplemente un accidente diplomático de Andrés Manuel López Obrador, pero que quiso hacer sentir cuál es su verdadera ideología política y de qué lado está. Y esto pone en riesgo al país. Lo pone en riesgo porque, decíamos, tiene enfrente a un enemigo, o se puede echar a la bolsa a un alacrán como Donald Trump, que se lamentaría profundamente en México, porque pues hay que llevar la fiesta en paz, y si él respeta, como dice, siguiendo la doctrina tradicional de México, la doctrina Estrada y los principios juaristas de el respeto entre los hombres como entre las naciones, el respeto ajeno es la paz, cierto, tiene razón, pero antes que eso hay que medir, hay que sopesar cada paso, cada decisión, para que no nos pudiera salir más caro el caldo que las albóndigas, simplemente porque hoy ya vimos a un López Obrador que tira hacia el socialismo, comunismo, por esa identidad con quienes, practicando esa doctrina, pues mire a lo que llevan a sus países. Evo Morales ha pisoteado la constitución de su país, la ha reformado, hizo un referendo y la gente le dijo: no queremos ya que te reelijas. No, pues le buscó ahí y se salió con la suya, seguramente con alguna consulta tipo López Obrador. Entonces, un presidente como López Obrador, él lo dijo, por sobre cualquier otro interés, primero están los de mi patria, los de mi país, pero según esta actitud que asumió hoy, desgraciadamente no ayuda en nada en México, y seguramente a él sí, porque quizás se siente satisfecho de haberle demostrado a Maduro y a Evo Morales que él está del lado de ellos, que él sí los interpreta, porque él también practica esa misma ideología política partidista gubernamental. Pero mañana Andrés Manuel López Obrador estará en Jalapa. Primera visita que hace a la provincia, a un estado, a una ciudad, y esta será en Jalapa, Veracruz, donde lo espera ya el gobernador Cuitlahua García Jiménez, que seguramente buenas noticias le va a traer López Obrador cuando sabemos de la situación crítica económica en que sigue Veracruz, y pues seguramente el gobierno de López Obrador le va a inyectar. Cuitlahua sugirió que necesita 30,000 millones de pesos para balancear la situación y que se los den a cuenta de las participaciones federales. Y esperemos, claro que sí, que Andrés Manuel López Obrador va a traer muy buenas noticias para Veracruz, los proyectos de que ya ha hablado y sigue hablando, sobre todo del corredor transísmico, de la zona económica especial y de otras inversiones extraordinarias que podrían llegar para Veracruz con el impulso que Andrés Manuel López Obrador y el acuerpamiento que le daría o que le dará, no hay duda,
a su alumno, el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, Cuitláhuac García Jiménez, que ayer adelantó su agenda a las 23:59, a las 11 de la noche con 59 minutos, rindió protesta en la 65 legislatura, precisamente para ajustar sus tiempos, porque tenía que estar como estuvo hoy, allá en la rendición de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y en su discurso allá en la 65 legislatura estatal, dijo Cuitláhuac también que nace un nuevo proyecto, una nueva luz de esperanza llega a Veracruz y que va a dar buenos resultados. Y urgentemente dijo, porque no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que los aguante, en alusión, no hay duda, al gobernador que se fue, Miguel Ángel Yunes Linares. También unas prioridades de Cuitláhuac García Jiménez es la cuestión de las desapariciones forzadas. Va a incrementar el presupuesto, ya lo dijo, de la comisión de búsqueda, y van a estar, ahí ya giró instrucciones precisas para que la comisión de búsqueda esté en permanente contacto con los familiares de los desaparecidos, para que vayan conociendo cuáles son los avances que está teniendo cada uno de los casos que están bajo investigación en esta comisión y por parte de la Fiscalía General del Estado. Cuitláhuac habló también de la confianza que tienen, que así como la mayoría del electorado veracruzano le dio su sufragio, así también lo acompañen en esta cruzada por el rescate de Veracruz y para el bienestar de los veracruzanos. Dice que hay tremendos retos, pero no hay soluciones fáciles, pero la unión hace la fuerza, y en consecuencia, en conjunción de esfuerzos del gobernador y sus gobernados, se podrá salir adelante. A eso le apuesta, dijo, a la unidad de los veracruzanos por Veracruz y para los veracruzanos. Mañana Cuitláhuac está de manteles largos, viene el presidente, es una distinción extraordinariamente positiva, políticamente hablando, porque viene a decirle a los enemigos políticos de Morena, de Cuitláhuac, que no está solo. A eso viene Andrés Manuel López Obrador, y decimos, hay que estar pendientes, porque no hay duda de que va a presentar proyectos extraordinariamente interesantes y necesarios para reactivar la economía y el empleo en Veracruz. Sabemos, uno de los principales proyectos que tiene mucho interés López Obrador en aterrizar es el de corredor transísmico, que ciertamente traería una gama de oportunidades de inversión y de generación de empleos bien remunerados. Y es lo que está haciendo falta en todo Veracruz, en particular en esta zona sur, porque decíamos, la economía gira en torno a petróleos mexicanos, y dicen que cuando Estados Unidos, en comparación, cuando Estados Unidos le da un catarrito a México, le da pulmonía, y eso mismo le ha sucedido a la región sur veracruzana, que petróleos tantito se cae y el sur se hunde económicamente y también en la baja o nula generación de empleos. Que la suerte acompañe a Cuitláhuac García Jiménez
en Veracruz y a Andrés Manuel López Obrador en todo México. Hablan ellos de la cuarta transformación que hoy inicia. Así es, hoy inicia. Todavía no hay nada y habrá que hacer mucho para lograrla. Pero también toda la sociedad debemos entender, la sociedad en general, no solamente los ciudadanos que tenemos derecho a voto, sino también nuestros niños, adolescentes, jóvenes y en general tenemos que hacer conciencia de que, como pide Cuitláhuac y López Obrador, la unión hace la fuerza y que solamente así, siendo conscientes y responsables de cuáles son los retos que han impedido a Veracruz y a México tener un desarrollo integral y sustentable, pues debemos entenderlo para hacer la parte que nos corresponde. Ya elegimos, ya hay decisión, ya hay nuevo gobernador, ya hay nuevo presidente de la República y ahora pues a seguir como pidieron López Obrador y Cuitláhuac, pues hacer causa común por Veracruz y por México. Así está la situación en este nuevo amanecer, dijo Cuitláhuac, de Veracruz, y por supuesto también el nuevo amanecer de México, con un presidente, decíamos, indiscutiblemente popular. Hoy se vio, hoy se volvió a confirmar con la salvedad, decíamos, que sentimos que se engolosinó tanto que cometió ese error de darle una cálida bienvenida a Nicolás Maduro, a Evo Morales, y esto después se reflejó en la no asistencia de la delegación de Estados Unidos a la comida recepción ofrecida en el Palacio Nacional. Hasta este momento siguen los festejos, sigue López Obrador, ya está en el Zócalo de la Ciudad de México. También hoy mismo se abrió a todo el pueblo de México Los Pinos. Va a ser el Museo de la Cultura y ya a mediodía registraban una afluencia de más de 25,000 personas que llegaron ahí. Se les ofreció comida de parte del presidente López Obrador y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Y bueno, todo es política. La gente muy contenta, muy agradecida con el presidente y su esposa, porque les dieron también a ellos una gran recepción. Lo del pueblo, para el pueblo, y dijo López Obrador también, no es posible pensar en un gobierno rico y un pueblo pobre. Muchos proyectos tiene López Obrador y Cuitláhuac, infinidad de proyectos, pero la tarea no es simple, no es fácil. Pero decíamos, aquí también, pueblo en general, tenemos que hacer nuestra parte para que logren uno y otro lograr esas metas que se han trazado por el bien de Veracruz, de México, por el bien de los mexicanos y de los veracruzanos. ¿Y con qué creen que recibió el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, para dar la bienvenida a Cuitláhuac García Jiménez, el gobernador, y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues con un palacio municipal en tinieblas, porque ayer les cortaron la energía eléctrica por exceso de pago, dirían algunos. Así es, pues enseguida Carranza, que busca culpables, que pues le dejaron esa herencia, Joaquín Caballero Rosiñol, Marcos Teruel Cotero, por casi 200 millones de pesos por consumo de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad, y que va a esperar. Ya alguna vez, se acuerdan, había dicho que como ya iba a ser presidente López Obrador, pues le iba a pedir que incluyera al municipio de Coatzacoalcos entre los de la resistencia civil, que dijo López Obrador que no van a pagar nada de lo que deben, y que también incluyera a Coatzacoalcos, pero pues no se tardó
la cuestión, es cosa de los tiempos políticos. Apenas hoy tomó posesión López Obrador, y en el caso de Carranza habrá que preguntarle, ¿y por qué si Marcos Teruel y Joaquín Caballero lograron negociar con la Comisión Federal de Electricidad para que no hubiesen esos cortes, por qué él no pudo hacer lo mismo mientras esperaban a que llegara López Obrador, asumiera el cargo de presidente? Pues no, volvieron a fallar en esta negociación y dejaron sin el fluido eléctrico al Palacio Municipal, al edificio de tesorería allá en Quevedo y al edificio de obras públicas en la primera calle de Hilario Rodríguez Malpica. Esa es la raíz de la esperanza. Ese es el gobierno colaborativo que no colabora ni para adentro y en consecuencia menos para afuera. Ya está nuestra columna en cebejara.com. Hablamos de todo esto con más detalles de lo que sucedió hoy en la rendición de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente y de Cuitláhuac García Jiménez, y también sobre las expectativas que los dos levantaron y sobre lo que viene. Un reto del tamaño del mundo que tienen los dos, pero insistimos, debemos darle el beneficio de la duda, pero no solamente eso, también el apoyo, viendo qué podemos y qué debemos hacer nosotros, población en general. No todo lo apostemos porque así nos maleducaron en otros tiempos, que todo se lo dejábamos a papá gobierno y luego teníamos que votar porque nos chantajeaban el sufragio, porque según esto nos ayudaban, y no, nos daban migajas y ellos se servían con la cuchara grande, y por eso los grandes problemas financieros que ha enfrentado el país. Estamos pendientes. Hasta aquí llegamos con la emisión número 516 de Política a la Mexicana de este sábado 1 de diciembre, y entramos al mes último del año, el mes de las reposadas, de las posadas, de la Navidad, del Día de los Inocentes, del fin de año, y en fin, hay que estar con los ojos muy abiertos, particularmente por esta ola de inseguridad que agobia a Veracruz y a México, y que ojalá ya estos nuevos gobiernos traigan, no la varita mágica, porque esa nadie la tiene, y quien diga que la tiene, como lo dijo en un momento Yunes Linares y luego aceptó que se la había perdido, pues está equivocado. Nos están dorando la píldora, es pura demagogia, y ojalá ellos sí traigan el proyecto, ya con el ejército, la Guardia Civil, que todavía no está consolidada, pero pues dijo Cuitláhuac que el ejército iba a patrullar las calles en Veracruz. Mañana seguramente lo va a confirmar Andrés Manuel López Obrador, y pues estamos pendientes y a sus órdenes. Muchas gracias por su compañía, por seguirnos, por compartirnos. Dios mediante, volvemos el lunes, pero si hay algo más interesante que consideremos que vale la pena compartirlo con ustedes, aquí estaremos. Soy Cebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.